que produce la tierra, ni en la misma economía hay reservas suficientes. Siempre hay una queja total. Voy a hablarles esta noche un poco de algunas cosas que ustedes ya las conocen, las hemos mencionado muchas veces en nuestros temas, quizá está en su mente, pero como decía el apóstol Pablo, no me canso de reflexionar o de repetir las mismas cosas, porque es la forma y manera como sacamos provecho y de hecho se refrescan en nuestra memoria y en nuestra vida la firmeza en el Señor. Y vamos a hablar esta noche un poco acerca de esto porque será lo que afirmará vuestra fe, lo que les fortalecerá en la fe, en la vida diaria. La vez pasada estuvimos hablando acerca de la fe como confianza. Y eso nos ayuda a poder definir lo que es verdaderamente la fe. Y hoy vamos a hablar acerca también de esto, de lo que es la fe, pero que tiene que ver con la dependencia absoluta de Dios. Cuando hablamos de recursos, quiero que reflexionemos un poco sobre la salida de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Ellos se aprovisionaron en Egipto de lo máximo que tuvieron para el camino. Pero cuando llegaron ya al desierto y se dieron cuenta que el camino no era llegar y seguir, sino que había que hacer una parada para reflexionar muchas cosas, para poner en orden muchas cosas, para que conocieran cómo sería el comportamiento en el trayecto del camino. Es decir, los años que pasaron frente al Sinaí eran años de preparación para el tiempo de caminar y también el comportamiento que deberían de tener cuando llegaran a la tierra prometida. Así que mientras estuvieron frente al Sinaí, los recursos, las reservas que traían de harina y de todas las cosas que ellos eran sus comestibles, pues se fueron acabando. Y yo quiero que ustedes hoy analicen, que voy a hablarles de uno de los temores que yo diría que todos nosotros como creyentes sufrimos. Lo que pasa es que son uno de los temores que cuando vienen, hay algunos que tienen la suficiente capacidad de callarse y sufrirlos por dentro, pero hay otros que los confiesan, los hablan. Ahora póngase usted en el lugar de acompañar a Israel a través del desierto. Y las reservas se están acabando. Y alrededor no hay nada. Ni de dónde conseguir, ni qué hacer. Y las reservas van disminuyendo. Tuvieron que pasar muchos pensamientos por la mente de ellos. Algunos lloraban, otros estaban afligidos, otros estaban en la expectativa, otros empezaron a rebelarse y a expresar sus dudas. Y cuando vienen esas situaciones
que las reservas se están acabando, cualquiera de nosotros está en cualquiera de los bandos. Tiene un pensamiento. Porque si hay alguien que no pasa por este temor, por este nerviosismo, es el que tiene buenas reservas. Pero cuando escucha las noticias que están sucediendo, entonces, aunque tenga reservas, sí siente nerviosismo. ¿Qué irá a pasar? Hoy hasta los ricos están llorando. Están temblando. Porque sus reservas están agotando. Usted se da cuenta cuando las noticias vienen y nos dicen que estos grandes perdieron billones, no millones, sino billones. Quiere decir que están siendo sacudidos. Y todo está sucediendo igual en el mundo entero. Pero tenemos que ser en esta reflexión, en esta charla, que yo quiero que darles hoy. Quiero que seamos muy honestos con nosotros mismos, muy sinceros, muy íntegros, porque será la manera como usted puede ponerse en las manos del Señor. Si usted oculta las cosas, no va a poder hacerlo. Es como el que va al médico. El médico le dice, ¿qué sucede? No, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. Entonces, ¿a qué vino? Si estamos frente a la palabra y reconocemos que algo anda mal, tendremos ayuda. Pero si no lo reconocemos, lo callamos, no vamos a tener la ayuda. De eso se trata, que la palabra nos lleva a ser sinceros y a ser honestos. Entonces, cuando las reservas se agotaron en el pueblo de Israel y se acabó el agua y empezaron los niños a llorar por sed y que no hay, de eso empezó una situación. Si se servía en un plato relleno, entonces al ver que las reservas estaban yendo abajo, pues hay que bajarle, ¿no? Ya no cocinemos tanto, sino menos, porque hay que esperar, no sabemos lo que viene. Entonces, el ser humano tiene ese refugio de acomodarse a esa situación. Israel empezó a acomodarse a esa situación, pero algunos no aguantaron y reclamaron, porque sus reservas se habían acabado. Y entonces vino el nerviosismo de qué vamos a vivir. Por eso ustedes se encuentran allá, en el libro de Éxodo. No les voy a dar hoy ninguna cita, pero por lo menos los libros. En el libro de Éxodo, ustedes se encuentran que ellos dijeron, la verdad que lo mejor era haber muerto en Egipto y no haber venido aquí a morirnos de sed y hambre bajo el sol y sin llegar a ninguna parte. Y ahora estamos aquí que ni para allá ni para acá. Y como ellos no conocían a Dios, sino que habían oído hablar de Dios. Habían visto los milagros que Dios hizo en calidad de poder frente al faraón. Vieron los milagros en la avenida, como Dios puso un fuego entre los egipcios y ellos para que el ejército no pasara. Vieron cómo el mar se dividió y volvió y se cerró y acabó con los enemigos. Vieron muchos milagros, pero es que los milagros posiblemente pueden ser un incentivo para desarrollar fe. Pero la verdad que los milagros no son la esencia de la fe. La fe es una realidad de un encuentro personal con Dios. Porque es que estos vieron todo lo que vieron en Egipto,
todo lo que vieron entre el camino de Egipto al mar, los milagros de Dios, y luego lo que vieron, el milagro del mar, era suficiente para que tuvieran fe, pero no tuvieron fe. Entonces empezaron a sentir angustia cuando las reservas empezaron a acabarse. Yo no sé si ustedes habrán pasado por ahí, pero cuando ustedes se dan cuenta que la cuenta bancaria va para abajo, ¿qué sienten? Cuando están en la empresa y pasan un memorando y dicen, este mes posiblemente van a echar 150 de la empresa. ¿Qué se siente? Y sucesivamente así, muchas cosas. Que la persona se le pone la piel de gallina porque siente nerviosismo, pero no dice nada, a veces se calla. Pero hay quienes sí explotan. ¿En qué lugar usted está? No lo sé. Solo usted lo sabe. Cuando estas cosas comienzan a llegar. La cosa es que se pueden proferir palabras angustiosas en un momento dado. Pero hay algo que me llama la atención y es que en medio de esta situación tan difícil que estaban ellos viviendo, ya sin reservas, Dios les dice una palabra, les da una palabra. Tenían una confianza en las reservas. Al acabarse en las reservas, la angustia vino. Y Dios les daba una palabra para que confiaran en la palabra. Es decir, vamos a quitar la confianza de las reservas para poner la confianza en la palabra. Ese es el cambio que Dios le hace al creyente y a la iglesia. Y entonces les dijo, no se preocupen. Mañana va a haber suficiente alimento para todos. Y a partir de mañana van a tener todos los días alimento. Pero será alimento para el día. Recojan solamente lo del día. Analicen cuánto necesitan y eso recogen y eso comen. Esa fue la palabra. Si ustedes miran el trasfondo de esto, Dios no es un Dios de depósitos para el hombre, sino un Dios de constante suficiencia para el hombre. Así que ellos, ¿qué pensarían esa noche? No lo sé. ¿Será que sí va a haber alimento? Moisés lo hizo porque nos tranquilicemos una noche más a ver. Bueno, al otro día cuando se levantaron muy temprano para ver si lo que Moisés había dicho era verdad, que entre otras palabras era, vamos a levantarnos temprano a ver si lo que Dios dijo es verdad. Y efectivamente encontraron una escarcha que se llamó maná y empezaron a probarla y a recoger. Pero aquí viene lo curioso. La palabra decía, recojan para el día lo que necesitan. Y algunos recogieron lo del día y lo del otro día y lo del otro día, por lo menos para 3 o 4 días, porque ¿qué sabemos nosotros si hoy cayó, pero y mañana? Porque resulta que lo que a veces nosotros llamamos cautela y precaución es desconfianza. No podemos confundir esas dos cosas. Y ellos recogieron doble porción porque desconfiaban de Dios, de la palabra que Dios les había dado. Hay hoy, pero y mañana. Recojamos para hoy y mañana. La experiencia fue que llegó la noche y cuando fueron a ver para el otro día,
las reservas que les quedó se pudrieron. Estaban podridas, tenían gusanos. Y hay una cosa curiosa que está fuera del texto bíblico. Y es que hoy nosotros sabemos que el maná necesita refrigerarse para que dure. Y ellos en el desierto no tenían cómo refrigerar. No había neveras. Así que se aguantaba para el día. Hoy en día se hace el milagro de pensar en el maná, porque hoy se cultiva el maná. Porque hay un maná natural, que es el producido en el desierto por ciertos árboles que hay, que una vez al año producen maná abundante, pero tengo que esperar hasta el otro año. Así que Dios no hizo que los árboles produjeran maná, sino que Dios dio el maná del cielo. Hoy tratan los científicos, los incrédulos, los que tratan de negar los milagros de la Biblia, que lo que Dios hizo fue eso, que los árboles produjeran el maná. Dos cosas, el maná no se podía retener más de 24 horas, se podría. Segundo, los árboles lo producían solo una vez al año, y así sigue siendo. Pero Israel estuvo 40 años y todos los días tenía maná. Así que se le cae la burla a los enemigos de la fe y de la palabra. Pero hay un dato curioso, y es este. Dios les dio maná para el día, porque ellos tenían que tener confianza que al otro día volvía a ver, porque Dios lo había dicho. Dios lo había prometido. Y ese fue el dilema de ellos. Amados, ¿cuánto Dios quiere enseñarles con esto? No lo sé. A mí me ha dado tremenda enseñanza. Porque lo que Dios quiere es que quitemos nuestros ojos de las reservas. Por eso permite que se acaben. Para que pongamos los ojos en la palabra. Y eso no quiere decir que la palabra me va a traer la bendición de la abundancia hoy, suficiente para 3 años. Así que yo por 3 años me acuesto tranquilo y digo, tengo reservas para 3 años. No. Dios hizo que tuvieran para el día, hoy. Y mañana. Mañana está Dios ahí, porque Dios es de ayer, de hoy y de mañana. Mañana Dios está ahí. Y si Dios está mañana ahí, tengo maná. Y eso es lo que muchos de nosotros tenemos que confrontar. Cuando usted se está dando cuenta que las reservas, el depósito, el recurso del cual apela, está disminuyendo, viene el pensamiento, y cuando se acabe, ¿qué va a pensar? O va a decir, no, Dios no permite que se acabe. Yo tengo que buscar la manera, pero no puede acabarse el recurso. Tengo que atender, y empieza la angustia y el desespero. Y mientras nosotros vivamos así, vamos a pasar los 40 años buscando depender de las reservas y nunca de la palabra de Dios. Dios quiere que dependamos de su palabra. Voy a hablarles de 5 crisis. Ustedes las conocen todas. Basta que la mencione y ya ustedes saben qué es. Más adelante de esto, hubo otra crisis. Ya Israel en la tierra prometida hubo una crisis. Las crisis siempre vienen como consecuencia de algo o por razón de algo. Y vino la crisis de que el pueblo de Israel en Samaria fue sitiado por enemigos. Les hicieron un sitio, no podían ni salir ni entrar. Así que ellos se fueron comiendo las reservas que tenían almacenadas en la ciudad. Se fue acabando el dinero, se fue acabando la comida.
Bueno, la escritura dice que fueron 3 años. A la larga del tiempo de ese sitio, llegaron a comerse los animales domésticos que tenían. Tanto que la cabeza de un asno costaba 80 piezas de plata. Las reservas se fueron abajo. Se acabaron. Era una crisis. La angustia vino. La desesperación vino. El rey culpaba al profeta y el pueblo culpaba al rey. Y nadie podía dar solución de nada. El rey lo que dijo fue, este mal viene de parte de Dios y la culpa es del profeta. El profeta se levantó cuando la confianza del pueblo se había terminado porque las reservas se habían acabado, porque es que confianza en reservas es algo que o sube o baja. Y a medida que las reservas iban bajando, la confianza iba desapareciendo. Cuando terminó, vino la rebelión. Como se acabó y ya no tenían cómo confiar en las reservas, Dios dio una palabra para que confiaran en la palabra. El profeta vino y dio una palabra. Los que creyeron la palabra vieron el milagro. Hubo alimento al otro día. En medio de una escasez tan terrible como la que había, y Dios dijo, mañana una arroba de trigo vale 25 centavos y una arroba de cebada vale menos. Era una palabra de locura. Cuando Dios nos habla de promesas, siempre las promesas de Dios están fuera de nuestra razón y de nuestro alcance humano. Para que nosotros veamos que las cosas no son como nosotros pensamos, sino como Dios planifica. Por eso el que dice, yo solamente creo lo que yo puedo entender, es una persona que se queda raquítica. Porque Dios siempre cuando habla, habla mucho más allá de nuestro entendimiento, de lo que podemos entender, porque eso es depositar fe. Así que Dios les cambió la situación allí, les puso una palabra, ahora confíen en la palabra. Si confían en ella, van a tener la respuesta. Y efectivamente, pero hubo unos que no creyeron. Y los que no creyeron lo vieron, pero no lo disfrutaron. En las crisis, Dios siempre quiere cambiar nuestra confianza en las cosas que teníamos por la palabra que Él nos dio. Por eso es que es importante la palabra. Aunque a algunos les da pereza la palabra. No me gusta leer la palabra. Pero es lo que Dios quiere hacer, que usted llegue a confiar en la palabra. Porque si no, la reserva se acaba y queda en el aire. No tienen que depender ni en qué confiar. Porque lo uno será la palabra. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes puedan aprender a empezar a quitar su confianza de las reservas. Siempre les he dicho, no confíen tanto, no dependan de las reservas que tienen, ya sea la cuenta bancaria, ya sea la pensión, ya sea el arrendo, ya sea lo que sea, el negocio, lo que sea. Mientras usted esté teniendo esa entrada, usted escucha hablar de crisis, yo tengo una entrada, no hay problema. O sea, tiene confianza en eso, menos que en la palabra. Si llega a ser así, Dios ve que tu confianza está en la reserva y no en la palabra,
Pero como Dios te ama y quiere pulirte, Dios quiere que confíe en Él, que dependa de Él. Él permite que la reserva se acabe. Por eso los gobiernos van a quitar las pensiones, les van a robar. Muchas cosas se van a terminar. No porque el mundo está malo ni por esto, sino que Dios quiere que confiemos en Él. Y nos dio la palabra. La palabra es la confianza que Dios quiere que nosotros tengamos en Él. Pues la crisis de Samaria trajo como consecuencia un cambio. Se les acabó en qué confiar y Dios les dio la palabra para que confiaran en la palabra. Siempre va a ser así. Más adelante hubo otra crisis. También por consecuencias terribles del pueblo, en el reinado de Acab. Allí estaba el profeta Elías. Vino una sequía, o sea, se apareció el niño. 3 años de sequía, se secaron los arroyos, se secaron las tierras, no hubo siembra, no hubo cosecha. Y empezó a terminarse la reserva. Este es el susto que tiene el mundo hoy, porque las reservas de los alimentos que se están importando ahorita mismo en nuestros países son las cosechas que se celebraron en el 2021 para comerlas en el 22, pero las crisis vino en el 22 y no se pudo sembrar, y el 23 vienen las consecuencias porque se acabaron las reservas. Por eso es que se está hablando de una crisis de alimentos, de escasez y de todo. Porque así está. Y ni forma de pensar que este año las reservas pueden justificarse. La sequía, las nevadas, los incendios, las lluvias, las inundaciones, todo eso se vino, la guerra se vino y está empeorando. Ya entró en guerra Israel plena y sigue hacia adelante. Esto está yéndose a ajuste. O sea que estamos viviendo las consecuencias de un pueblo que confiaba en las reservas. Pues en aquel tiempo fue lo mismo. Todo se acabó. Y hasta el profeta tuvo que escapar hacia un monte. Pero allá en aquel monte Dios lo alimentó. Ahora, vamos a llegar a la casa de una viuda. Una viuda que tenía un niño. Y tenía pues la comida normal de allí, harina y aceite, porque eso es lo que mayor se hace. Y la reserva venía bajando. En la tinaja de harina venía bajando todos los días porque ella tenía que comer todos los días y venía bajando. ¿Qué angustia tendría esta mujer cuando veía que la harina ya no daba y el aceite tampoco? Y cuando llegó el día que no tenía más que lo de hoy, es cuando ella sale a recoger leña para venir a gastar lo último que me queda. Y es cuando se encuentra con el profeta. Y el profeta le dice, ¿tiene forma de que me des algo de comer? Y le dice, lo único que yo tengo es la reserva que ya se acabó de hoy para hacer una torta para mi hijo y para mí y dejarnos morir. Para la salida que ella veía, la muerte ya. Comernos la reserva y esto se acabó. Ya no hay más. Yo a veces he visto
He visto tanto esto por tanto tiempo. Esposos, padres de familia, que le han dicho a la familia o a la esposa, venga, este es lo último que me queda. Ya no hay más nada. Haga lo que pueda con eso, porque de aquí para allá, aguantar hambre. Eso yo lo he visto un montón de veces. Una crisis. Porque su confianza estaba en la reserva y la reserva se acaba. Cuando la reserva se acaba, pues la crisis explota y la persona entra en situación difícil, angustiosa. Entonces, como se acaba la reserva, el profeta no se inmuta y le dice, de aquí para allá no confíe en la reserva. Hay una palabra para que confíe en la palabra. Ella tenía que cambiar su confianza de la reserva y ponerla en la palabra de Dios que le daba el profeta. El profeta le dijo, ve y prepara para mí primero y luego prepara para ustedes. La primera es una locura, pero si no tengo sino para una torta para mí y para mí, que tenemos que partirla, la mitad para él, la mitad para mí, y viene usted a decirme que primero le dé a usted y después nosotros, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a partirla para los tres. ¿Ven el conflicto que hay? No es que culpemos a alguien, es que el conflicto nos lleva a tener que saber quiénes somos y qué es Dios para nosotros. Entonces el profeta le dio la palabra. Y gloria a Dios, la mujer creyó la palabra. Puso su confianza en la palabra. Llegó con tranquilidad. Llegó y hizo una tortilla. De costumbre sacó lo suficiente para una tortilla, la puso allá, le echó el aceite, hizo la tortilla, puso a asarla primero y se fue a llevarla al profeta. Y cuando regresó donde estaba el profeta, llegó y encontró que la harina estaba ahí. Entonces hizo la de ella, hizo la del hijo y se dio cuenta que la harina estaba ahí, porque ella había confiado en la palabra que el profeta le había dado. Dios no le dio 50 bultos de harina y 10 garrafas de aceite. No, Dios no hizo eso. Simplemente ella creyó la palabra y Dios le cumplió la palabra. Y lo que la palabra dijo, eso fue, no disminuyó, siempre estuvo para el día, para el día, para el día. Así que ella no podía decir, bueno, hoy y mañana, ¿no? Mañana el Dios que multiplica está ahí, mañana Dios está ahí. Amanecía y tenía la harina para el día y el aceite para el día, comamos. Y mañana, el mismo Dios que me dio para hoy, me da para mañana. Y ahí siguió, el poquito siguió. Eso es algo importante que hay que entenderlo. Ahora, déjeme ir con la cuarta. La cuarta crisis fue la que mencionó el ministro Rodrigo, la reunión pasada. Los panes y los peces. No argumento mucho porque ya él habló de eso. Pero hay una cosa que tenemos que ver. Era una crisis también. Era una crisis. Pero lo que quiero hacer mención es esto. Yahshua dijo, tráigame los peces y los panes. Y luego los puso allí y multiplicó los peces. Y cuando vieron fue un montón de miles de peces ahí. Y luego puso los panes delante y puso sus manos sobre él y aparecieron montones de pan. No fue así. Ese no fue el milagro. El milagro fue que les dijo, tomen la canastilla de los peces, dejen de estar chequeando lo que hay dentro de la canastilla, simplemente metan la mano y denle a la gente. Metan la mano y denle a la gente. Metan la mano y denle a la gente. Y cada que metían la mano encontraban pez. Cada que metían la mano encontraban pez. Y pan, pez y pan, pez y pan. Óyeme,
y repartieron a todos, no un pedacito, porque no, iban dando y dando y dando. ¿Cómo se multiplicaban los peces dentro de la canastilla? No aparecieron 50 ni 100, no, siguieron los 2 peces, pero cada que metían la mano encontraban uno y daban, y daban, y daban. Yo quiero que usted entienda hoy que lo que Dios va a hacer es que no te va a entregar 50,000 millones de pesos para que pases la vida hasta que el Señor venga. No. Lo que tú tienes hoy no lo menosprecie, que lo que tienes hoy, eso es el milagro de Dios que no va a escasear para tu vida a partir de hoy hasta que Él venga. Los que esperan eso se van a frustrar. Hay algunos. Yo pasé por eso, lo estoy diciendo porque estoy hablando de una realidad. Pronto pasaban los años y decía, Dios mío, llevo tantos años de trabajo. Oiga, y apenas estoy con el sueldo. Si trabajo esta semana, tengo el dinero del entrante, pero no tengo una cuenta que yo diga, bueno, voy a sentarme, voy a descansar 10 años ya porque ya tengo lo suficiente. No. Entonces se llenan de susto. He perdido mi vida. He perdido mi tiempo. Pero no es así. Hemos entrado en un reino que es totalmente diferente. Totalmente diferente. Cuando Dios me envió a mí a la ciudad de Cali para abrir la obra, atender a la iglesia, yo tenía una reserva de unos miles de pesos. Y tenía mi carro último modelo. Bueno, salimos del vehículo. Seguimos. Porque no había entrada porque la iglesia era muy pequeña. Y la reserva se fue bajando. Cuando llegó a cierto nivel, eso se graba en la vida de uno, que es glorioso. Reuní a mi familia y les dije, bueno, nos queda el último dinero para el alimento de este mes y nada más. Y luego vamos a quedar con una reserva en el banco, que es lo que va, lo que nos cobra el camión para echar nuestro trastero y regresarnos a Bogotá. Y no hay dinero, se acabó. Mi reserva se acabó. Entonces en la noche, solitario, lloraba, asustado, me equivoqué, cometí un error, Dios no me mandó, porque si lo hubiera hecho no hubiera pasado esto. Yo me engañé a mí mismo. Oiga, 1000 pensamientos me vinieron. Y cuando se terminó la compra de esa semana, dije yo a mi hijo, ve y saca el dinero y mire a ver qué queda. Y cuando vino dijo, papi, el dinero está todo ahí. Yo saqué eso y quedó todo. Lo mismo que la semana pasada. ¿Ah? Qué extraño. Y a la semana siguiente ve y saca para la comida y mire a ver. Papi, está el mismo dinero. Cada semana está el mismo dinero. Pagamos el arrendo y la comida y se queda el mismo dinero en el banco, el mismo dinero en el banco. Por más de 2 años el dinero estuvo en el banco continuamente, sin tener a nadie que me consignara, nadie que me diera dinero, nadie que me diera diezmo, nadie que me diera ofrenda, nada, nada. En el banco siguió la cantidad de dinero. Ese es el Dios que yo les prediqué a ustedes y les enseñé. El Dios que comenzó la iglesia en Cali es ese Dios que prospera y aumenta las cosas, porque es el Dios que estuvo con Elías, el Dios que estuvo con Israel, el Dios que estuvo en Samaria, es el Dios que está con ustedes ahora. Es ese Dios.
Así que pasaron, esta mujer vio el milagro de Dios. Ahora, viene una quinta crisis. Esa crisis ustedes ya la conocen, no tengo que mencionarse. Yo creo que si le pregunto a alguno de ustedes, se atreve a decirme, es tal la crisis que usted va a mencionar. ¿Cuál es esa crisis? ¿Cuál es la quinta crisis con la cual yo le quiero enseñar? La crisis tuya. Tu crisis. Porque tú tienes tu propia reserva. Y si se está acabando, sientes temor, sientes angustia, sientes aflicción, sientes nerviosismo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le entrego a mi esposa esta semana? ¿Cómo pago esto? ¿Cómo pago aquello? Es la crisis que le está llegando. Pero Dios quiere que usted quite su confianza de la reserva y la ponga en la palabra, porque Él dijo estas cosas. Mi pregunta es, si usted puede creerle a Dios lo que Él dijo. Él dijo a Israel, todos los días habrá maná. ¿Les cumplió o no? Él dijo a Samaria, mañana habrá trigo y cebada en abundancia. ¿Se cumplió? Sí. Él le dijo a la viuda, tendréis harina y aceite, no disminuirá. ¿Fue así? Se cumplió. Le dijo a los discípulos, ve y repartan el pan. ¿Le faltó pan? No. Ahora Dios te dice a ti, yo soy tu ayudador. Yo soy tu sustentador. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Soy el mismo ayer, hoy y siempre. Esa es la palabra que Dios te ha dado. O sea, que Dios no te ha dicho, te voy a dar 50 millones de aquí para allá, para que pases todo este tiempo. No, Él dijo, yo estaré contigo. Y si tengo a Dios, es tener más que 50 millones. Si tengo a Dios, es tener más que reservas humanas, porque tengo al Dios de la gloria. Mire, ¿sabe usted quién es el que administra? ¿Quién era el que administraba la suficiencia para dejar caer desde allá arriba del cielo todo ese maná sobre Israel? Mi amado Adonai. Él era el administrador y sigue siendo el administrador. Y el reino de mi amado Adonai no está en crisis, no está en caos, no va a bancarrota, no tiene devaluación. El reino de mi amado Adonai es un reino de riqueza, es un reino de gloria. Pero esta es la palabra que usted tiene que creer y tiene que cambiar tu objetivo, tiene que cambiar tu pensamiento, tiene que cambiar tu visión de tu reserva a la palabra de Dios. No siga pensando que tu confianza está en tu hijo, que es el que trabaja y nos da. Que mi familia la que nos da. Quite de ahí la idea. Yo no me preocupo porque tengo una pensión y con eso es suficiente. Quite de ahí los ojos. No importa, yo tengo una casa, 2 casas que me dan una renta y con eso vivo. Quite de ahí eso. Porque si no, va a permitir que Dios te enseñe quién es Él. Y va a tener que quitar los ojos de la reserva. De alguna manera Dios lo va a hacer para que usted ponga sus ojos en el Señor y confíe a partir de ahora en la palabra que Él te ha dado. Dios es mi reserva. Dios es mi depósito. Esa es mi herencia. Amados, confíen en la palabra. No se desesperen por la reserva, porque la reserva es lo que me da paso
a confiar en la palabra. Y vamos a tener que limpiarnos de la reserva para confiar plenamente en la palabra, que es lo que nos sostiene y lo que nos da vida. Desde el día que Dios nos dijo, no escaseará ni disminuirá, desde ese día nuestra alacena siempre tiene alimento, siempre tiene lo que Dios prometió. Yo tengo una bendición gloriosa y humanamente Dios me la ha extendido. Tenemos una posibilidad que solamente Dios pudo hacerlo con nosotros. Y es darnos un sistema de salud que podemos apelar al momento que queramos. Y realmente ha sido todo gratis. Pero la semana pasada vino una crisis en mi vida. Fatal. Investigaba por todos lados y la única alternativa es la operación. Tiene que ser operado. Pero la operación tiene consecuencias que desmoralizan. Así que decida. Y me pasé noches enteras de rodillas. Dije, Señor, yo he creído en tu palabra y no en el médico. Tú siempre respaldas tu palabra y yo la creo. Y yo le decía, Señor, el Dios que obró en Israel, el Dios que me muestra los milagros en la Biblia, es el Dios en que yo creo. ¿Cuántos eventos del pasado yo mencionaba cada noche? Cada noche. Pues cierto que dejé unas 2 noches a mi esposa durmiendo sola en el cuarto. Y yo delante de mi Señor. Y Él es bendito por los siglos. Hace 2 días Dios hizo el milagro. Para gloria de Él estoy bien. Dios es fiel. Él está aquí con nosotros. Yo no les he hablado de un Dios de teología, sino un Dios real y verdadero, personal. Créanlo. Amen la palabra. Créanla. Confíen en ella. Y verán al Dios personal en su vida. Ore conmigo en esta noche. Padre justo y bueno, sabemos cuántos milagros tú hiciste a través de la historia y cómo tú estuviste personalmente con tu pueblo, haciendo maravillas, prodigios, milagros y señales. Hoy estamos aquí, oh Dios, en un mundo que se está yendo al caos. Hoy estamos aquí, oh Dios, viendo la crisis de este mundo completa y total. Las reservas yéndose al final. Padre, yo te presento en esta noche a cada uno de tus hijos, que sus reservas económicas han bajado. Cualquier reserva se ha disminuido, pero no es una prueba, es sencillamente una oportunidad para pasarnos de la reserva a la palabra. Lo creemos, oh Dios. Lo declaramos, oh Dios. Y por causa de esa palabra, oh Dios, recibimos que hoy hay milagros y sanidades.
órganos de los cuerpos son sanados, son curados, son hechos nuevos, son renovados para gloria de Dios y bien de sus hijos. Padre, sabemos que no importa lo que suceda, pero como dice la palabra, los leoncillos padecen muchas veces hambre y necesidades, pero los que esperan en Adonai no tienen falta de ningún bien. Esa es la promesa, esa es la palabra, aprender a esperar en la palabra. No importa el tiempo, Dios es fiel, sea usted fiel y verá la gloria de Dios. Los declaro bendecidos con toda bendición.